de taquicardia. El paciente de verdad piensa que se va a morir. Esa es la sensación, ¿sí? Y después aparece algo en aquel consumidor, sobre todo en el consumidor novato, que tiene un montón de formas de llamarse, pero se le suele llamar el síndrome del after party, en inglés, digamos, ¿sí? O el post fiesta sería, ¿no? En donde el paciente se levanta y piensa que está en un lugar completamente extraño, ¿sí? Es como que se levanta y está en la casa, digamos, pero se levanta y dice, ¿dónde estoy? Se levanta, no sé, está durmiendo al lado de algún familiar, digamos, y dice, ¿quién es este? Digamos, ¿sí? Es como cuando, exactamente, tiene desorientación, ¿sí? Cuando se van del boliche a las 5 de la mañana, con fulanito, fulanita, ¿no? No saben dónde están, ¿sí? Se levantan y dicen, no, ¿quién es este? No, es un síndrome after party, ¿sí? Es una crisis intensa de paranoia, ¿sí? El nombre está remil bien puesto, ¿sí? Creo que no hay mejor nombre para ponerle al síndrome, ¿sí? El famoso síndrome del after party, que es una desorientación temporoespacial. Y en ese momento, ¿sí? En ese momento, supongamos que, no sé, un adolescente consumió éxtasis, ¿sí? En una fiesta electrónica. Se fue con alguien de esa fiesta electrónica. En ese momento sabía con quién se estaba yendo, ¿sí? Supongamos que se va a la casa de fulanita, ¿no? ¿Sí? Besito va, besito viene, ¿sí? Termina todo donde ya sabemos, ¿ok? Se levanta al otro día en la casa de fulanito o de fulanita y no sabe dónde está. ¿Por qué? Porque en el momento en el que todo eso sucedió, el paciente tenía una disociación por causa del éxtasis, ¿sí? Entonces ahí aparece el síndrome after party. Muchas veces en ese momento, cuando aparece la crisis paranoide, que piensa que lo secuestraron o que no sabe dónde está, digamos, el paciente intenta defenderse y ahí es cuando puede cometer un homicidio, ¿entiendes? O puede cometer algún crimen. De hecho, en Estados Unidos, creo que hace poco pasó un caso de un adolescente que se tiró del sexto o séptimo piso, una cosa así, porque dijo que lo estaban secuestrando. Y después los amigos dijeron, no, pero si se fue con el chico que se había ido, digamos, era de una fiesta, de no sé qué cosa, digamos, ¿sí? El chico se fue con otro chico, digamos, y se tiró. Después cuando se levantó dijo, ¿dónde estoy? Y se tiró del séptimo piso o sexto, no sé qué. Y se hizo mocardo en el suelo, ¿se entiende? ¿No? ¿Cuánto tiempo dura esa desorientación? No, eso sí que es muy variable, depende de cada paciente, pero puede ser una hora, ¿sí? El chico murió, el que se tiró del séptimo piso murió. ¿Entiendes? O sea, el que puede sobrevivir a una caída de esa es el Capitán América. O Thor. ¿Sí? Sí, pero Charlie García no se tiró al piso. Charlie García se tiró a una pileta. Pequeño detalle, ¿no? Pero las lesiones del sistema serotoninérgico sería por la pérdida de afinidad de los receptores a la serotonina. Sí, no sé si pérdida de la afinidad sería. No hay pérdida de la afinidad, sino que hay pérdida de la función, ¿sí? Si antes la serotonina venía, traía el mensaje y todos le hacían caso, ahora viene la serotonina, le da el mensaje al receptor, pero el receptor no le da la misma atención, no le presta la misma atención. Eso es disminución de la sensibilidad. La respuesta no se amplifica tanto, digamos, ¿sí? No es una respuesta tan eficiente. Esa es la idea, digamos. ¿Sí? Bien. ¿Se entiende, niños, más o menos hasta acá? Supongo que todos están entendiendo que las drogas son malas, ¿no? Porque es la idea de la clase, ¿sí? Y los daños ocurridos en el sistema serotoninérgico pueden recuperarse luego de un consumo prolongado.
A veces sí y a veces no. Por lo general se tratan de forma crónica esos daños con medicamentos, pero no siempre se recuperan, sino que tiene que hacer un tratamiento crónico. ¿Está? En el periodo de abstinencia, que puede aparecer en algunos, no en todos, las manifestaciones son igual que las que les conté de los que tienen abstinencia a las anfetaminas o a la cocaína. ¿Sí? Irritabilidad, deseo compulsivo de consumir, el trastorno paranoide. ¿Tá? Eso es lo que suele aparecer en el síndrome de abstinencia. Los receptores que afecta el éxtasis, los receptores de recaptación de la serotonina, como esta emoción, son los que se ven afectados por el éxtasis. Dale. Bien. Niños, ¿alguna pregunta? Algo. Es el último, ¿eh? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ah, los receptores. Sí, ahí, para que tenga una pregunta más. ¿La sensibilidad del sistema serotonérgico puede ser transmitido de una madre a un hijo? Si hay una alteración en la proteína, sí, digamos. Las proteínas que generan el canal, sí. Si no, no. A menos que la madre consuma durante el embarazo, ahí sí pueden aparecer un montón de daños. Similar a cuáles drogas, al de la cocaína, pero más parecido al de la anfetamina. ¿Por qué se produce la deshidratación? Por la hiperventilación. Es decir, respira mucho, hay una hiperventilación y sí, esa hiperventilación hace que vos pierdas agua y el perder agua te deshidrata y eso es lo que tengas sed, digamos, pero es lo que deshidrata. Eh, la nicotina se clasificaría como un estupefaciente o un psicotrópico. No, el síndrome de hiperosmolaridad no dije que sea exclusivo del éxtasis. El síndrome de hiperosmolaridad aparece por la deshidratación. El éxtasis lleva a deshidratación y por ende puede producir eso. Expliqué que en los chicos que murieron en la fiesta fue por eso. No sé, ¿qué sería la nicotina? ¿Un estupefaciente o un psicotrópico? Ah, sí, es fácil, sí. Se llaman así, 1B y 1D se llaman los receptores, donde actúa el éxtasis para liberar la serotonina. 1B y 1D, creo. D1 o B1. Psicotrópicos son, ¿sí? Porque son estimulantes. La nicotina, la cocaína, las anfetaminas y el éxtasis, todos son estimulantes. Todos. Hay un, hay un party después del party. Sí, no nos da en eso, ¿eh? En el Time Warp 2016, por ejemplo, murieron 5 personas y no sabían explicar o lo excusaban con otras drogas. No sé qué es Time Warp, no sé. ¿Es una fiesta electrónica? Bueno, el éxtasis mata por deshidratación, sobre todo. Sí. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta más? Y al recibir un paciente con éxtasis, ¿qué se le debe hacer? Pasarle agua, o sea, solución fisiológica y dextrosa. Se alterna, fisio, dextrosa. A veces en vez de solución fisiológica, otro preparado endovenoso que se llama Ringer lactato. Hay una forma de saber que consumiste el éxtasis antes de entrar en un estado. No,
O sea, si te dan la pastilla y vos consumís la pastilla, que habitualmente vienen como una estrellita, un corazoncito, el logo de Superman, digamos así, de acuerdo al proveedor de pastillas. Si te dan la pastilla, y sí, puedes asumir que es éxtasis, digamos así. Por lo general, el éxtasis es una pastilla sublingual, ¿está? Ah, nada, si te ponen el vaso, ¿cómo vas a saber? Imposible, digamos. A menos que estés viendo. ¿O no, Cande? Ah, los veo, ¿eh? Bien, ¿hay alguna pregunta más? ¿Sí? La cara de los adolescentes cuando entienden que las drogas son malas. ¿Sí? Bien, esto les dejo como una especie de resumen sobre dos textos que la facultad suele utilizar mucho y que es el Cedronar y el informe de las drogas. Y lo de si expliqué hace antes y eso, sí, sí expliqué. La vimos. No te respondí lo de la hiperventilación. ¿Qué no te respondí? ¿Me preguntaste algo más de la hiperventilación? ¿Cómo se genera la hiperventilación? Y porque genera una hiperquinesis. Es decir, el paciente que toma éxtasis es un paciente que tiene una excitación psicomotriz, o sea, se mueve, se mueve, se mueve. Y como vos necesitas quemar nutrientes para poder mantener el movimiento muscular, necesitas hacer un metabolismo aeróbico por el rendimiento que tiene el metabolismo aeróbico en comparación con el anaeróbico, probablemente eso hayan dado con Lucas, necesitas meter más oxígeno y para meter más oxígeno necesitas respirar más veces. Entonces ahí se produce la taquicardia, ¿sí? Y la taquicardia es el aumento, esa es la taquicardia, ¿sí? La taquicardia puede tener una respiración superficial o una respiración profunda. Puede ser de este tipo, ¿sí? Es una respiración, una taquicardia superficial. Y la taquicardia profunda es, ¿sí? El que se cansa como por hacer ejercicio. Cada vez que vos exhalás, exhalás vapor de agua, ¿sí? Si no, agarra un espejo y hacele esto y vas a ver que se empaña porque hay agua, ¿sí? Entonces, así se produce la deshidratación, ¿sí? Por la hiperventilación, ¿está? Y eso lleva a la deshidratación y la deshidratación lleva a la sed, ¿sí? De hecho, la deshidratación produce hiperosmolaridad y la hiperosmolaridad es el máximo activador del reflejo de la sed. O sea, tenemos que ver igual ese tema, ¿sí? Pero ese sería más o menos la cadena negativa. Pero no leí, perdón, no había leído tu pregunta, ¿sí? Bueno, esto es, creo que ya yo les había dicho, primero, las drogas más frecuentes tienen que saber sí o sí, ¿sí? Las sustancias psicoactivas más frecuentes son el alcohol y el tabaco, dentro de las legales, y dentro de las ilegales, la marihuana es la más frecuente o la más prevalente, ¿sí? De hecho, sobre la marihuana hay un gran debate últimamente, si la marihuana es buena o es mala. Y esto lo dice, no me acuerdo cómo se llama, el problema de las drogas en las Américas, o algo así se llama. Dicen que la marihuana parece ser menos nociva que otras sustancias, ¿sí? Pero no hay ningún estudio que compruebe todo esto, ¿sí? Ahora, no dice que sea inocua la marihuana, ¿sí? Dice que es menos mala que otra, pero sigue siendo mala, ¿está? ¿Sí? O sea, no es buena, ¿está? Bien. ¿Qué más? Les dice que, bueno, que eso tienen que saber las más frecuentes, ¿no? Así que si yo se los dejo como resumen. Dice que quienes consumen con mayor frecuencia en Argentina son los varones, ¿está? Y esto ya lo hablamos, aunque las mujeres son las más vulnerables a consumir sustancias, los varones, aún teniendo esa ventaja biológica, pierden, ¿sí? Porque son los que más consumen sustancias, ¿ok? ¿Es peor el humo de la marihuana o el del tabaco?
El de ninguno de los dos, digamos. Los dos son malos. Ambos son malos. ¿Sí? Bueno, entonces los hombres teniendo esa ventaja biológica igual perdemos. Las mujeres perdemos en casi todas las sustancias, excepto en una que les preguntó a la facultad. ¿Cuál es la sustancia psicoactiva en la cual las mujeres representan una mayor prevalencia? Tabaco, no. ¿Cuál? Éxtasis, tampoco. ¿Qué les parece a ustedes que consumen la mentira? ¿Qué es lo que consumen? Pero ahí nos dejaste mal, digamos, porque para que las mujeres consuman mentiras, alguien tiene que decírselas, digamos. O sea que otra vez nos dejaste mal sin darte cuenta, ¿no? Los psicofármacos. Las mujeres son más, tienen mayor prevalencia que los hombres en cuanto a los psicofármacos. Pero no a cualquier psicofármaco, en realidad a las benzodiazepinas. Pero la guía de las drogas en las Américas pone como psicofármacos, ¿sí? Y pone una prevalencia en hombres de 0,9 y en las mujeres de 0,14%, ¿sí? Benzodiazepinas, que son un tipo de hipnóticos y sedantes, donde ahí entraría varias sustancias, ¿sí? Como el clonagin, el clonazepam o las pastillas del abuelo. ¿Saben cuáles son las pastillas del abuelo? ¿O no? Donde estoy hablando del Piti Álvarez, ¿no? Las pastillas del abuelo son las benzodiazepinas. Alprazolam, midazolam, no es midazolam, es alprazolam, clonazepam o diazepam. Y hay otras que se llaman tranquinan y lucinan. Tienen panes. Esas son las pastillas del abuelo, ¿sí? También una población vulnerable son aquellos que tienen mayor cantidad de necesidades básicas insatisfechas. Y ustedes me van a decir, casi digo, bueno, ¿cuándo consideran a un paciente indigente? ¿Cuándo un paciente es indigente? ¿Y cuándo un paciente es pobre? Un paciente indigente es cuando no cumple con la necesidad básica de alimentación. Muy bien. ¿Y un paciente pobre? Es el que cumple con la necesidad de alimentación, pero probablemente es deficiente en alguna otra necesidad básica, como vestimenta, salud, educación, ¿está? Vivienda. ¿Estamos? Bien. ¿Se entiende? Bueno, ahí ganó Marcito con respecto a recursante, man. Respondieron bien y rápido eso, ¿no? Me van a matar los recursantes por haber dicho eso. ¿Sí? Bien. Llegamos a esto, que esto sí la facultad les pregunta un montón, ¿sí? Siempre hay preguntas de esto. Siempre. Y la idea es de que ustedes sepan qué hacer con los diferentes pacientes, ¿sí? Porque les van a poner un caso y ustedes tienen que saber resolverlo bien, obviamente, ¿no? Bien. Hay pacientes que no son usuarios. Los pacientes no usuarios no consumen, ¿no? Se supone, no usuarios no usan la droga, o la sustancia psicoactiva, como ustedes quieran decir. Pero supongamos que tengo un paciente. El primer paciente no consume y no tiene a nadie, no conoce a nadie que consuma la sustancia. ¿Sí? Entonces, yo no consumo y tampoco sé dónde conseguir la sustancia. O sea, no consumo y no estoy expuesto a la sustancia. ¿Sí? En ese paciente, la forma de intervenir de ustedes va a ser una forma intensiva o una forma un poco más light.
más like. O sea, supongamos, Facu, que yo me voy a tu consultorio, ¿sí? Supongamos que yo soy un adolescente, ¿sí? Me voy a tu consultorio, vos me preguntás sobre el consumo de sustancias o no, para empezar, digamos. ¿Se te hace necesario preguntarle a un paciente adolescente sobre el consumo de sustancias o no? ¿Sí? You. ¿Vos qué decís, sí o no? Sí, ¿no? Sobre todo si es adolescente, sí. Y yo te digo, no, yo no consumo. Ahí queda todo, digamos. ¿O qué más me preguntarías? Me preguntarías, por ejemplo, si alguna vez vi consumir o si vivo en un ambiente donde hay sustancias o eso no te parece importante. Eso, le puedes preguntar si algún conocido o algún allegado consume. Yo te digo que no. Yo soy un paciente de bajo riesgo, de riesgo intermedio, de alto riesgo o de muy alto riesgo para vos. De bajo riesgo, ¿no? Sí, eso. Bien. Entonces, ¿vos harías promoción de la salud conmigo, no? O como yo no estoy expuesto a ninguna sustancia y tampoco consumo, me decís, ah, bueno, listo, no consumas, la droga es mala. No, me va a explicar y me va a decir, mira, hay sustancias así, así, si te llegan a ofrecer, fíjate, pensalo, no lo hagas, ¿sí? Vas a hacer promoción de la salud y es una promoción universal, ¿o no? Porque lo harías con todos de la misma forma, ¿o no? Con todos los adolescentes lo vas a hacer, digamos, ¿sí? A todos los adolescentes le vas a hacer promoción. Algunos capaz que consuman, ¿sí? Y lo tengas que hacer de otra forma. Pero para todos los adolescentes que no consumieron, lo vas a hacer de la misma forma. Por eso la intervención es una promoción universal, ¿sí? ¿Y eso me va a proteger a mí contra el consumo de sustancias? Probablemente sí, ¿sí? Probablemente sí. Por eso ahí dice protección, ¿ok? Bien. Pero supongamos que a mí no me gustó que vos me preguntes sobre fármacos, sobre si consumo o no. Tipo, yo pienso, ¿y qué te importa? Bueno, no, tío, entonces me cambio de médico. Yo soy rebelde, digamos, ¿entiendes, no? Que no me gusta que me pregunten, entonces me voy. Y ahora en mi círculo de amigos sí tengo a alguien que consume, ¿no? Supongamos, tengo un amigo que consume marihuana. Bien, pero yo no consumo, digamos, ¿sí? Y como me enojé con vos porque me preguntaste esto, me voy con Valentina, digamos, ¿sí? Valen, yo me voy a tu consultorio y ahora yo te digo, vos me preguntás, ¿consumís sustancias? Yo te voy a decir que no. ¿Pero conoces a alguien que consuma? Sí. ¿Pensás que vas a seguir haciendo promoción universal conmigo? ¿O yo ya soy un paciente como seleccionado, por así decirlo? Ya no soy más del montón, ¿o sí? ¿O seguí haciendo promoción universal? Soy seleccionado, gracias. Muchas gracias. ¿Sí? Entonces, sobre mí vas a hacer una prevención selectiva, porque por eso me seleccionaste, porque tengo más riesgo que otro adolescente, ¿sí? Porque yo me encuentro expuesto a la marihuana en este caso. Entonces me hablas sobre los daños de la marihuana, ¿o no? Me vas a hablar de todas las sustancias, pero sobre todo de la marihuana, ¿sí? Bien. Y a mí tampoco me gusta que vos me hables, digamos, y que vos me digas qué es lo que yo tengo que hacer con mi vida. Porque soy adolescente, ¿entiendes, no? Entonces ya me enojo con vos y me voy a cambiar de médico otra vez. Y voy, supongamos, a lo de Cande, ¿sí? Y Cande me dice, Mauro, vos consumís sustancia. Y yo te dije, probé una vez con uno de mis amigos probé la sustancia, ¿sí? Haces prevención sobre todas. Me preguntabas, Mauro, ¿consumiste alguna vez? Y yo te iba a decir, sí. Una noche consumimos marihuana. Consumimos marihuana.
pero no me gustó porque me hizo sentir mal y me dio náuseas. No quiero volver a consumir. La pregunta es, ¿yo tengo el mismo riesgo ahora o mi riesgo va aumentando? Aumenta. ¿Seguro? No sé. Ahora yo consumí marihuana una vez, te conté, digamos. Consumí marihuana una vez. Pensás que haces la misma intervención antes, digamos. Probé y no me gustó, digamos. Sí, pero no me gustó. Ah, el que no me haya gustado significa que soy de bajo riesgo ahora. O el haber probado me transforma en un paciente de mayor riesgo. No sé. ¿Ustedes qué piensan? De bajo riesgo, de mayor riesgo. ¿Aumenta el riesgo? Bien, aumenta el riesgo. ¿Sí? Es decir, yo ya consumí, ya estuve expuesto, ya tengo la facilidad para conseguir la sustancia. ¿Ok? Aunque no me haya gustado. ¿Sí? Puedo volver a consumir porque ahora no me gustó. Pero después me vuelvo a juntar con mi grupo de amigos, me vuelven a insistir y yo vuelvo a consumir. ¿Sí? Entonces, la prevención para que no lo vuelva a hacer en mí, ¿está indicada o no? ¿O no está indicada la intervención en mí? Está indicada o no, porque yo soy lo que la OPS denomina un experimentador. Consumí la sustancia, ¿sí? Consumí la sustancia. No me gustó, pero consumí. Bueno, entonces tengo un riesgo alto porque yo tuve la posibilidad y la aproveché en algún momento. ¿Quién me asegura de que no lo vuelva a hacer en un futuro? ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes con ese paciente? Primero tienen que decirle a la facultad que hacen una intervención indicada. ¿Sí? ¿Está indicada la intervención? Sí. Con consejos breves. Lo que intentan hacer es prevenir el uso de la sustancia. ¿Sí? Es así. En alguien que no consumió y no está expuesto, tienen que prevenir que se exponga. En el que se expone, tienen que prevenir que experimente. Y en el que experimenta, tienen que impedir que haga uso de la sustancia. ¿Sí? El uso o consumo regular. ¿Estamos? Bien. Bueno, perfecto. Pero ya saben, ya yo soy adolescente, canta y lo siento, pero no me gusta que vos me digas lo que yo tengo que hacer, ¿no? ¿Sí? Entonces voy a cambiar de médico de vuelta. Prevención indicada empieza con intervenciones breves. ¿Sí? Es la forma. ¿Cómo lo haces? Le contás todos los perjuicios. Entre 3 y 5 minutos lleva a hablarle sobre esa sustancia y por eso se llaman intervenciones breves. Generalmente menos de 3 minutos. ¿Sí? Ok, entonces yo me voy a cambiar ahora de médico. Y me voy con Julieta. ¿Sí? Sí. Ah, ¿no quería atender un adicto? Pero, ¿sí? Yo no le hice caso a Candela y entonces, ¿te estás por poner los ojos para parecer más seria o qué? Eso, bien. Entonces, ¿sí? Yo no le hice caso a Candela y pasé de ser un experimentador a alguien que utiliza la sustancia. Consumo ocasional, digamos, ¿sí? De la sustancia. Ok, bueno. La pregunta es, ahora yo consumo marihuana y te digo, doctora Sánchez, eh, vos me decís, ¿vos consumís alguna sustancia? Sí, consumo marihuana los fines de semana cuando salgo con mis amigos. ¿Y durante la semana consumís? No, durante la semana no. Ajá. Eh, ¿Qué más me dirías, digamos? ¿Qué más harías sobre ese paciente? ¿Andar con el psiquiatra? ¿O no? ¿O qué harías? ¿Me darías un tratamiento, por ejemplo, si sabes que yo soy adicto? Por ejemplo, uno de los tratamientos puede ser una terapia cognitivo-conductual, un grupo de apoyo,
Puede ser parte del tratamiento, ¿no? El método de los 7 días. Pero o me darías, por ejemplo, no sé, naloxona. No creo que tanto como llegar a un fármaco, digamos, pero la pregunta es, Julieta, si yo te digo que soy adicto a la marihuana, ¿me tratas o no me tratas? Y obvio que sí, muy bien. Gracias. Obviamente que hay que tratar, ¿sí? Pero guarda, porque acá en este paciente que consume, lo que ustedes tienen que hacer es tratamiento, ¿sí? ¿Está? No pasa nada, se entendió. En realidad ahí ya te aclaro, ¿sí? Entonces vos me haces un tratamiento, ¿sí? Empezás el tratamiento. ¿En quién entonces empiezan el tratamiento? Porque esa es la pregunta. ¿En quién empiezan el tratamiento? En el paciente, en serio. En el que hace uso regular, ¿o no? La palabra tratamiento empieza en el que hace uso, no antes. ¿Se entiende o no? El que consume todos los fines de semana o el que consume todos los días, no en el que probó una vez y no consumió más. ¿Sí? Entonces, tratamiento, ¿dónde? En el que hace uso. ¿Sí? Tratamiento en el que hace uso. ¿Sí? ¿Estamos? El tratamiento generalmente, además de intervenciones breves, acá las intervenciones breves son como tratamiento, no como prevención. ¿Sí? Antes era como prevención, acá es como tratamiento. ¿Sí? ¿Está? Lo que la facultad considera prevención sí termina en indicada, que es para los experimentadores. ¿Sí? Bien. El tratamiento empieza cuando tiene un paciente que hace uso de una sustancia. ¿Sí? Y ahí ustedes pueden utilizar o pueden valerse de los grupos de apoyo o de la terapia cognitivo-conductual. ¿Sí? Vamos anotando. Esto, ¿saben lo que estoy haciendo? Estoy dibujando un rel. Estoy dibujando un rel, este que está acá. Bueno. Entonces, ¿y qué eran los grupos de apoyo o la terapia cognitivo-conductual? ¿Eran medicina alternativa o no? ¿O no era medicina alternativa? No, no era. De hecho, yo les dije muy clarito que anoten que antes pertenecía a la medicina alternativa, pero que ahora los grupos de apoyo, como Alcohólicos Anónimos, por ejemplo, ese es uno de los, ¿sí? de los grupos de apoyo, como la terapia cognitivo-conductual, que es parte de la psiquiatría y de la psicología, que son nuestras, de la medicina occidental, pasaron a ser parte de eso, digamos, y no más de la alternativa. ¿Ok? ¿Se entiende? Entonces, terapia cognitivo-conductual o grupos de apoyo son medicina tradicional, ¿o no? Repito, grupos de apoyo no son medicina tradicional, como que sí. Occidental o científica, que no es lo mismo. Ahí perdieron un punto, recursante respondió bien eso. ¿Sí? Van empatados. ¿Sí? Bien.
Entonces, eso es parte del tratamiento, ¿sí? Y como a mí no me gusta el que me digan las cosas, ¿sí? Voy a volver a cambiar de médico y me voy a ir ahora con Delfina, ¿sí? Pero ahora yo ya llego como un paciente que entro todo tembloroso, entro agitado, medio violento, digamos, ¿sí? Verborrágico, tengo taquicardia, tengo taquipnea, así entro a tu consultorio y vos me decís, Mauro, ¿qué te pasó? Y yo te digo, hace 2 días que no consumo marihuana, ¿sí? Es raro, pero supongamos que sigue la adicción a la marihuana. ¿En qué parte me encontraste, vos? ¿Cómo llegué a tu consultorio? ¿Con qué llegué a tu consultorio? ¿Cómo se llama eso? Todas las manifestaciones que aparecen por la suspensión abrupta del consumo. ¿Cómo se llama eso? Llegué con una adicción, con abstinencia o no. Llegué en el síndrome de abstinencia. Y el síndrome de abstinencia se da en aquellas personas que hacen abuso de una sustancia o que son dependientes de una sustancia o no. ¿Sí? Bien. No sé si yo soy un adicto. ¿Eso es lo que me estás diciendo? Delfina, ¿me estás diciendo adicto? ¿Cómo que sí? Bueno, sí, yo en este caso ahora sí soy un adicto, ¿sí? Porque aparece el síndrome de abstinencia. ¿Está? Bien. La pregunta es si seguía haciendo terapia cognitivo-conductual, digamos. No, por lo general, Wendy, con el uso regular no aparece síndrome de abstinencia. El síndrome de abstinencia aparece recién en la adicción. Buena pregunta esa, ¿sí? O sea, que siempre que un paciente te venga con síndrome de abstinencia significa que su organismo se hace dependiente de la sustancia. ¿Sí? Porque si no es dependiente, no van a aparecer manifestaciones por cortar el consumo, ¿sí? Entonces, en ese caso, ¿harías tratamiento o qué harías? ¿Haces tratamiento o no? Bien, primero haces tratamiento y ahí es donde entra eso, ¿sí? Porque vos haces tratamiento, probablemente me des algún fármaco, como por ejemplo naloxona, que es lo más utilizado, ¿sí? Por tirarte naloxona, bupropión o alguna de esas sustancias, ¿sí? Para que yo primero calme la abstinencia y después me adhiera al tratamiento. Entonces, lo importante en el paciente con abuso, ¿sí? El paciente que te acaba de llegar al consultorio, es tratar el momento agudo, hacer un tratamiento del síndrome de abstinencia y después, y esto preguntó la facultad, instaurar medidas para la prevención de recaídas, ¿sí? Es decir, en el paciente que hace abuso, sobre el cual se hizo un tratamiento, se previenen las recaídas. Esa es la respuesta, hay que prevenir recaídas, ¿sí? Y para prevenir recaídas hay que lograr una adherencia a largo plazo, ¿sí? ¿Se entiende, chicos? Lo que tienen que hacer sobre ese paciente, el que llegó con abstinencia, se instauran medidas para prevenir las recaídas, ¿está? Generando una adherencia a largo plazo. Eso se llama rehabilitación del paciente adicto, ¿sí? O sea, la idea es que el paciente adicto supere el cuadro agudo, pero no que quede internado para siempre, ¿o sí? La idea es tenerlo siempre encerrado a ese paciente. No, ¿eh? Entonces, parte de la rehabilitación es que se adhiera al tratamiento a largo plazo y que pueda volver a rehacer su vida, ¿o no? Es la idea, ¿o no? Por eso hay que prevenir recaídas, ¿sí? Recuerden las 3 R de la rehabilitación.
¿sí? Recuperación, le damos el tratamiento. Rehabilitación, le enseñamos a comportarse después de que salió de la crisis aguda. Reinserción, lo volvemos a meter en la sociedad. ¿Sí? Eso es lo que hacemos. ¿Tá? Hay dos palabras claves ahí y es que tienen que prevenir recaídas y lograr la adherencia a largo plazo. ¿Sí? Esa es la idea, según la OPS. Parece que descubrió América la OPS. En eso consiste, y la rehabilitación, ¿sí? La rehabilitación debe ser a largo plazo, ¿no? Sí. Entonces indica una conducta de mantenimiento o una terapia de mantenimiento. ¿Se entiende? Por eso dice mantenimiento en la última parte. Si el paciente no mantiene su conducta a lo largo del tiempo, ¿cómo se llama, Camila, si el paciente no mantiene la conducta de no consumir a lo largo del tiempo? Si el paciente que era adicto se calmó por un tiempo, pero después volvió a consumir, o sea, no mantuvo su conducta, ¿cómo se llama eso? Eso, recaída, ¿o no? A eso se le llama recaída. ¿Está bien, está bien, está bien? ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? Es decir, cuando el paciente no cumple con el mantenimiento a largo plazo y tiene un evento, entonces se llama recaída. Sí, sí, ahí Cami le sumó su segundo punto. ¿Cómo que más 10? Vamos a hacer un día un ping-pong de preguntas y respuestas, Manny, ¿te parece o no? ¿Eh? Marzo contra recursantes. Esa me gustó, ¿eh? Esa me gustó. ¿Se animan ustedes o no? ¿Sí? Y ahí dejamos, chicos. ¿Sí? Les muestro lo que sigue, pero necesito que entiendan esto. ¿Se animan ustedes a una competencia con Mars, con recursantes o no? ¿Se animan? ¿Seguro? Miren que yo después le voy a ir a decir a los chicos, a los recursantes, le voy a decir, güey, ahí Marcito dijo que les va a pasar el trapo. Así le voy a decir. Un alcohólico deja de tomar, pasan 10 años y toma de vuelta. ¿Eso cuenta como recaída? Sí. ¿Tá? Eso cuenta como recaída. Me habían preguntado, no alcancé a leer tu pregunta, me la acuerdo, digamos, pero me dijiste cómo haría con un paciente adicto para tratarlo y ahí me quedé en la pregunta, después salieron otras. Si me puedes volver a preguntar por privado, te agradecería, digamos, de última. Yo cuento la pregunta, no cuento quién, digamos, ni nada, pero era de cómo tratar a un paciente, cómo lo haría, digamos. Primero tenés que hacer que el paciente cambie de la etapa de precontemplación de Prochaska a la etapa de contemplación, o sea, que quiera cambiar. Y de ahí que pase a la acción. En la acción que se mantenga. Es muy difícil, digamos, tratar con un paciente adicto. Es muy difícil. ¿Sí? Muy, muy difícil. Y requiere de mucha, 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 mucha paciencia y mucho, mucho, mucho tacto. No tacto de tocarlo al paciente, ¿se entiende, no? Sino de tacto emocional, ¿sí? O sea, hay que hablarle, hablarle y es muy difícil, ¿sí? Existen métodos, hay pasos descritos, pero cuando vos estás con el paciente, todos los libros se borran automáticamente. Porque yo les aseguro que la mayoría de las cosas que nosotros leemos y decimos, tenemos que hacer esto, es difícil de hacer en la práctica, muy difícil. ¿Sí? Es muy difícil hacerlo. Porque cada paciente es exactamente un mundo diferente. Y es muy difícil tratar con el paciente y atender todas sus necesidades, sobre todo las emocionales. Si a nosotros nos cuesta tener las emociones ahí guardadas, ¿no? Imagínense al paciente que ya viene con una enfermedad, con un problema.
¿Sí? ¿Está? Muy bien, niños. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Alguna pregunta ahí? ¿Qué pasa si el paciente no quiere tratarse? Si el paciente no quiere tratarse, pero eso no implica un riesgo para terceros, no se trate. Tenés que respetar el principio de autonomía del paciente, siempre y cuando el paciente tenga sus capacidades cognitivas intactas. O sea, si vos ves que el paciente tiene algún problema en el juicio o en la capacidad para discernir entre lo bueno y lo malo, podés hablar con un juez. Y mediante la intervención de un juez, sí podés instaurar un tratamiento sobre el paciente. Pero si no, tenés que respetar la decisión del paciente. Esa es la parte frustrante de la medicina. El tener que respetar al paciente. Ah, te digo nomás. ¿Sí? ¿Está? El glutamato es un neurotransmisor, o nosotros acá lo ocupamos como un neurotransmisor. Si es menor, depende del tutor, no siempre así. Solo podemos salvar a quien quiera ser salvado. Buena frase. Le saca lo divertido al asunto, sí. ¿Cómo sabemos que ya es abuso de sustancia y no solo uso? Porque el uso es lo que se denomina consumidor ocasional, ¿sí? Consume solo cuando está en manada. Pero el que hace abuso de sustancia es el que utiliza la sustancia para cosas que son cotidianas. Por ejemplo, el paciente consume para poder hablar con alguien. Si no consume, no puede hablar con nadie. ¿Sí? Ahí ya es abuso de sustancia. No es lo mismo que yo salga con mis amigos y tome una cerveza a que yo tenga que tomar una cerveza para poder dar clases. ¿Sí? Si yo salgo un fin de semana y tomo una cerveza con mis amigos, estoy haciendo uso de la sustancia. Si yo tengo que tomar una cerveza para poder darles clases, entonces yo estoy haciendo abuso de la sustancia. Por lo general, lo que cambia es que una tiene el objetivo y la otra no tiene un objetivo. ¿Sí? El que usa no lo hace con un objetivo en particular. El que hace abuso sí tiene un objetivo. Dice, voy a tomar por esto. Esa por ahí sería la diferencia. Y que en el abuso, como en la dependencia, aparece síndrome de abstinencia cuando el paciente no consume. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta más? ¿Algo más, niños? Bueno, si no hay más preguntas, vamos dejando por acá. Nos vemos